presentación. Muy buenas tardes. Vengo a presentaros un poco en qué consiste el proyecto Pristine y, como ya ha comentado, la idea es incluir la eliminación de contaminantes emergentes en el tratamiento en el ciclo del agua. Ya han ido saliendo esta mañana los contaminantes emergentes en distintas ponencias o en la mesa redonda. Brevemente, son distintos compuestos que generalmente se clasifican en distintas familias como productos de cuidado personal, fármacos, pesticidas, también ya hemos mencionado los PFAS, microplásticos o genes de resistencia a antibiótico, y en general todas estas familias de compuestos tienen un origen antropogénico. Entonces, aquí en la diapositiva podéis ver un poco distintos orígenes donde se producen estos compuestos, y de una forma u otra acaban llegando a las plantas de tratamiento de aguas residuales. De forma que si estas no son capaces de eliminarlos correctamente, pueden llegar al medio ambiente y de allí a las plantas de agua potable y últimamente a humanos. En ese sentido, la toxicidad de algunos de estos compuestos no está del todo determinada y se prevé que muchos de ellos ya están empezando o bien a regularse o se regulen en un futuro. Y así, en términos generales, todos estos compuestos presentan una alta ocurrencia en el medio ambiente, bioacumulación y, como ya hemos mencionado, uno de los problemas es que son difíciles de eliminar y son persistentes. Y a su vez móviles y son fáciles de moverse en distintas fases como agua, suelos, etc. Y como ya he mencionado, su toxicidad aún no es clara en todos los casos. Entonces, el proyecto Pristine pretende desarrollar una tecnología que, además de hacer el tratamiento habitual de aguas residuales o aguas potables, también tenga en cuenta la eliminación de estos compuestos emergentes, de forma que se testeará la tecnología tanto para sustituir lo que sería un tratamiento terciario en una depuradora o el tratamiento de aguas potables, con el objetivo último de no solo obtener agua regenerada o agua potable, pero a su vez conseguir eliminar hasta el 80% de CEX o ir más allá en el caso de esos compuestos que ya estén regulados parcialmente. Entonces, este proyecto está coordinado por Acciona y hay distintos socios como Next Filtration, Xylem, Eurecat, Esamur y CATAP en Bilbao, que estaría en el Advisory Board. Entonces, ¿en qué consiste esta solución? Una de las características principales es que la solución sea modular y adaptable. Entonces, contamos con 3 módulos tecnológicos. Un primero que consistiría en un sistema de UV-LED, en este caso combinado con procesos avanzados de oxidación que nos permitirían llegar, debido al uso de lámparas LED, reducir el consumo energético del proceso, a hacer que el diseño sea algo más flexible y debido a que las lámparas LED se activan e inactivan en un tiempo reducido en comparación con los tratamientos actuales. Entonces, soportado con, por ejemplo, ozono como reactivos potenciadores de la tecnología, esto nos permitiría, aparte de tratar el agua y regenerarla, además también abordar la eliminación de los compuestos emergentes. Por otro lado, tendríamos un segundo módulo, que sería un módulo de nanofiltración de fibra hueca. Este módulo de nanofiltración, una de las características principales es que tiene un bajo consumo en comparación con lo que se usaría para remover CEX, por ejemplo, como una reverse osmosis. Es altamente robusto y tiene poca tendencia a ensuciarse. Y finalmente tendríamos el tercer módulo tecnológico, que serían absorbentes, que en este caso estarían encapsulados y soportados gracias a esta encapsulación, dispondrían de propiedades magnéticas. El hecho de poderlos encapsular nos permitiría mezclar distintos carbonos activos que podrían atacar distintos grupos de CEX y, a su vez, el hecho de estar magnetizadas estas cápsulas también nos permitiría reducir la pérdida de material durante, por ejemplo, los procesos de backwashing.
y en general también esta cápsula ayudaría o le daría una alta resistencia a la abrasión a estos absorbentes. Y estos módulos, la idea, aquí no os he puesto cómo irá el proceso, porque la idea es que podamos probar y adaptarlo en función de su demostración en aguas potables o en aguas residuales. Y a su vez, todos estos 3 módulos tecnológicos estarían soportados por un sistema de control y un sensor de inteligencia artificial para dar soporte a la optimización de la tecnología. La idea es que el sensor virtual nos dé una estima de la carga de CEX y a su vez esto nos permita optimizar la operación en función de la carga que esté entrando al pilotaje. Y paralelamente dispondríamos también de un sistema de decisión a la operación que nos permitiría optimizar o operar el proceso en las condiciones más óptimas. Entonces, como ya he comentado, esta tecnología va a ser demostrada durante 1 año en cada sitio de demostración. En el sitio de demostración de aguas residuales, una EDAR de aquí en la región de Murcia, de Samur. Y por otro lado, también se demostraría tecnología en aguas potables cerca del río Nervión en el Catap. Pero para llegar a la demostración, primero necesitamos definir un poco qué debe tratar esta tecnología y, por lo tanto, caracterizar estos 2 sites. Inicialmente empezamos el proyecto definiendo una lista de CEX de interés. Básicamente, esta está compuesta de 29 compuestos y esta se basa principalmente en las directivas actuales, en bibliografía y datos previos que ya disponíamos de los sites. Y a partir de aquí estamos realizando una campaña de caracterización inicial, que es de carácter anual, para tanto dar suficientes datos a los sensores, para calibrar los sensores de inteligencia artificial y los modelos. Y en este sentido estamos analizando más de 134 CEX en los 2 sites inicialmente y a su vez determinando los parámetros físico-químicos que correspondrían con las concentraciones de CEX medidas. Y a medida que estamos recabando resultados, estamos definiendo, porque medir 134 CEX es una campaña bastante intensiva, queremos priorizar esos contaminantes de una forma que podamos llegar a una lista cortada de CEX en la cual se centraría el proyecto. Entonces, para hacer esto estamos definiendo una estrategia tanto cuantitativa como cualitativa para su priorización, que ahora os explicaré un poco más en detalle. Un poco todo esto es para acabar llegando, ¿no?, a definir bien las estrategias de tratamiento que seguiremos en función tanto de la calidad de agua que detectemos en los 2 sites, los test previos que estamos haciendo con las tecnologías y los resultados que obtengamos de los sistemas de decisión. Entonces, ahora os explicaré un poco más en detalle cómo está funcionando toda esta parte de la campaña de caracterización inicial, y aquí en general lo que queremos intentar entender en mayor medida, ¿no?, es qué compuestos debe tratar la solución integrada de PESTIN en función de lo que encontremos en los sites y a su vez qué calidad de agua deben tratar y ser capaces de tratar a largo plazo y con robustez. Ahora me centraré más solo en el site de residuales, ya que estamos hablando tanto de regeneración hoy. Y en la DAR que estamos muestreando tanto la entrada de planta, la salida del secundario, que sería el punto de aplicación donde cogería agua el pilotaje o la tecnología PRISTIN. Y en ese caso, como veis, es donde hemos sacado más muestras o muestreado más hasta la fecha. Y también estamos caracterizando la salida de EDAR, ya que esta EDAR ya dispone de tratamiento terciario. Y finalmente también estamos caracterizando el río previa a donde se descargan los efluentes de la EDAR para tener conocimiento de cómo está el medio ambiente actual y poder estimar la cantidad de CEX que está aportando la planta y cómo se reduciría esto con la solución PRISTIN. Entonces, hasta de los 134 CEX que hemos analizado hasta ahora, de momento el máximo de CEX detectado han sido en torno a unos 25. Aquí los he juntado un poco por familias y, como veis, los principales CEX que se detectan en todos los puntos son fármacos, ya que son los de uso más habitual.
Por otro lado, también tendríamos la detección de algún ácido aloacético y pesticidas. Entonces, ahora os explicaría un poco más, porque no solo nos interesa qué tipología de familia están, sino qué concentración, qué frecuencia de detección, etcétera, los encontramos en, por ejemplo, la salida del secundario. Entonces, si nos focalizamos un poco en la salida del secundario, que es lo que deberá tratar la solución PRISTINE, lo que hemos estado viendo es que la concentración de fármacos y, por ejemplo, pesticidas está en el orden de los microgramos, hormonas detectamos solo una en el orden de nanogramos litro, y después tenemos ácidos alacéticos que también están en el orden de los microgramos, que lo tendría, es la segunda barra en este gráfico, pero como os he comentado, no solo nos interesa la concentración, sino que también si se detectan de forma frecuente estos compuestos. Entonces, aquí, como veis, al haber juntado los distintos fármacos, la barra es muy amplia, pero en general las frecuencias de detección de fármacos en todas las muestras han sido mayores al 50%, excepto en algún caso puntual. Y, por ejemplo, los ácidos alacéticos prácticamente no los hemos detectado en ninguna muestra, o los surfactantes. Entonces tenemos un caso un poco especial, que serían los pesticidas, que ahora también os explicaré un poco más en detalle. Y finalmente también hemos estado viendo si el tratamiento biológico, qué capacidad de eliminación tiene de estos compuestos, y en general aquí veis que hay un eje negativo en parte, ya que algunos de los pesticidas se acumulaban en planta, en concreto el glifosato. Entonces, en general, en función de qué fármaco, su eficiencia de eliminación o persistencia era más o menos en el elevado, pero en general las eliminaciones en el tratamiento biológico rondaban o eran entre el 60 y 20% en el caso de los fármacos. Entonces, hasta ahora hemos medido 4 meses, llevamos 4 meses de campaña de caracterización. Entonces os propondría solo pensar quién ha estado enfermo últimamente o ha tenido a alguien enfermo en casa, para que veáis en cómo se traduce esto en los resultados que vemos en los TECs en planta. Entonces, en ese sentido, aquí os he puesto un par de ejemplos, como el ibuprofeno, que es un fármaco de uso bastante común, que creo que todos conocéis, o un antibiótico que es ofloxacina, y que tenemos resultados de noviembre a febrero. Arriba podéis ver la concentración y abajo la frecuencia de detección, y enseguida veis que en febrero estamos esperando aún parte de los resultados, pero se ve claramente que hay una tendencia significativa en el aumento tanto la concentración de el ibuprofeno o floxacina, y en el caso de la frecuencia de detección pasa algo parecido. Es decir, un poco lo que sucede en casa o en nuestra vida diaria, de una forma u otra se traduce en lo que llega a las plantas residuales. Entonces, otro caso que he creído un poco interesante es el del pirimezanil, que es un pesticida. Este inicialmente, como veis, en noviembre y diciembre prácticamente no lo vimos, y en ese sentido su frecuencia de detección era inferior al 50%. En cambio, nos llevamos la sorpresa que de las muestras de enero, prácticamente todas las muestras que analizamos dieron positivo por pirimezanil, y además la concentración fue en aumento. Yo de plantas ya no sé, pero en ese sentido se traduce, entiendo que el inicio de las plantaciones se ve o se traduce un poco en lo que vemos en las plantas. Entonces, a partir de aquí, de todos estos compuestos que ya tenemos detectado, ¿no? La siguiente pregunta es, bueno, ahora de los 134 compuestos que estamos viendo, ¿cómo acortamos esta lista y con qué seguimos en el proyecto? Entonces, hemos definido un poco distintos factores que hemos creído de interés para acortar esta lista, entre ellos pues, la frecuencia de detección, que ya he ido comentando, ¿no? Que sería qué ocurrencia tiene el compuesto, y si lo vemos muy a menudo es de interés incluirlo en la lista. La concentración en sí es un parámetro interesante para la demostración, porque necesitamos concentración del compuesto para validar la tecnología, pero la concentración en sí no nos da indicación de qué riesgo implica. Entonces, en ese sentido, la concentración nos daría información de si la concentración es suficientemente alta para poder demostrar el estudio.
También hemos considerado si el compuesto está o no en la legislación. O sea, por ejemplo, la ofloxacina salió como en la última watchlist como propuesta para ser medida. Y, por ejemplo, pues, otros parámetros serían la eficiencia de eliminación que tiene este compuesto y si es o no persistente en los sistemas previos biológicos. Y, por último, si aquí un poco calcular un poco qué riesgo qué riesgo implica la concentración que estamos detectando en el medio ambiente en función de las concentraciones que sean o que están determinadas a no tener ningún efecto en el caso aquí en Freshwater. Ve concluyendo, por favor. Sí. Y aquí os enseño un poco la lista preliminar en función de los resultados y la matriz de priorización que os acabo de explicar cómo quedaría. De momento no hemos detectado PFAS, por ejemplo, y lo seguiremos midiendo. Seguiremos midiendo a ver cómo siguen las tendencias de los pesticidas con el tiempo. Y un poco la idea es que al final de esta campaña analítica podamos tener una información más concreta de qué compuestos nos encontraremos durante la demostración. Así que un poco para concluir, ¿no? De momento sabemos que la solución Pristine deberá ser capaz de tratar fármacos, ya que son los principales compuestos que hemos encontrado o detectado en los dos sites. Hoy solo os he enseñado los resultados de residuales, pero tenemos resultados parecidos para el site de potables. Por otro lado, tenemos, como ya os he comentado brevemente, el pesticida glifosato ha sido el que se ha detectado en todas las muestras y que además hemos visto que salía en concentraciones mayores a la salida de planta que respecto a lo que entraba. Y ahora estamos pendientes de ver cómo evolucionan las tendencias anuales de los otros pesticidas. Y paralelamente, que tampoco por el tiempo no lo he enseñado hoy, pero también hemos ido teniendo la caracterización físico-química de las aguas, de forma que nos ha ya dado información para poder diseñar o adaptar las tecnologías a las calidades que hemos estado observando y que llegarían a la entrada del piloto. Y finalmente solo mencionar que los genes de resistencia a antibióticos y microplásticos los estamos empezando a seguir y estamos pendientes de tener los primeros resultados. Y nada, y hasta aquí. Para ver cómo sigue el desarrollo de las tecnologías, os invito a seguir las novedades y hasta aquí la presentación. Muchas gracias.